Muy buenas noches con todos. A Buenas nombre noches. del programa Cursos Virtuales de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, les damos la más cordial bienvenida. Continuando con el desarrollo del curso Historia del Congreso, que tiene el objeto de analizar el papel histórico del Congreso de la República en la formación del Estado peruano. Hoy contamos con la participación de la historiadora Priscila Rojas Adriancén. En esta ocasión tendrá a su cargo la visita guiada virtual a la sede del Congreso de la República. Invitamos a la historiadora Priscila Rojas a que proceda con su exposición. Buenas noches, bienvenidos a esta visita virtual al Museo del Congreso y de la Inquisición. Este museo fue creado por el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Armando Villanueva del Campo, un 26 de julio de 1968. Está ubicado entre las cuadras 5 del Jirón Junín y 2 de la avenida Abancay, paralelo al Congreso de la República. Esta visita consta de 2 etapas. En primer lugar, vamos a hablar sobre la Inquisición y, en segundo lugar, la etapa republicana. Observen ustedes, este viene a ser el frontis de la Casa Museo. Esta fachada es del siglo XIX, su estilo es neoclásico. La columnata presenta 6 columnas que son de estilo dórico. Este tipo de arquitectura se empleó en Grecia en el siglo VII antes de Cristo. En este local funcionaron 2 instituciones. En primer lugar, en el siglo XVI, la época del Virreinato del Perú, funcionó el Tribunal de la Inquisición. Y durante la República, siglo XIX, el Senado Nacional. Este viene a ser el llamado vestíbulo. Acá podemos observar en sus esquinas 2 esculturas femeninas que son de estilo griego. Llevan en su mano una lámpara de hierro fundido. Representa la libertad y representa la justicia. ¿Cuál es la diferencia? En que la justicia está apoyada en el llamado foro, que simboliza el derecho. Este viene a ser la cúpula coronada, que es un elemento arquitectónico característico del Imperio Romano. Simboliza, acá tenemos en la parte interior, esta linterna que llena de luz el espacio. Esta esfera simboliza la espiritualidad. Hemos mencionado a Grecia y Roma. ¿Por qué? Recordemos que en Grecia, en la ciudad de Atenas, nace la democracia y en el Imperio Romano nace el primer senado en el mundo. Disculpen que estoy un poco afónica. Acá tenemos la segunda planta del Congreso de la República. Acá funcionaron oficinas del Senado. Y recordemos que al margen de nuestras posiciones políticas, el Congreso de la República es la institución garante de la plena vigencia de la libertad y derechos de los ciudadanos. Esta viene a ser la Plaza de la Inquisición. Antes de la llegada de los españoles, siglo XVI, aquí existía un estanque usado por el curaca Taulichusco, por lo que se llamó en ese entonces la Plaza del Estanque. Luego esa plaza se llamó la Plaza de la Inquisición, la Plaza de las Virtudes, la Plaza de la Universidad, la Plaza de la Constitución, y a partir de 1862 se llamó la Plaza Bolívar. Hoy en día, nuevamente, bajo una ley, se llama la Plaza de la Constitución. Esta es una pintura del artista alemán Rugendas de 1843. Observemos la casa del fondo, que viene a ser la casa del fiscal.
del tribunal. Acá tenemos la capilla de la Inquisición. Acá tenemos la iglesia, ¿no? Esta parte que apenas se observa era la entonces Universidad de San Marcos. Acá todo esto fue derruido y se encuentra hoy en día el Palacio Legislativo. Tenemos acá a la derecha, esta es una foto, la Casa de los Inquisidores. Los inquisidores fueron la máxima autoridad del tribunal. Estos debían ser profesionales, doctores en teología, en derecho. Los primeros inquisidores fueron Serván de Cerezuela y Bustamante, quien este último fallece en el viaje. Este venía a ser la iglesia San Pedro Mártir, la iglesia de la Inquisición. Tenemos que el tribunal limeño dependía de la Inquisición española, creada por los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón en la segunda mitad del siglo XV. Estamos hablando de 1478, y fue establecida en Hispanoamérica en los reinos de México y Perú en 1569 por el rey Felipe II. Sería el rey Felipe III quien instaló un tercer tribunal en Cartagena de Indias, actual Colombia, en 1610. ¿Cuáles fueron las causas o motivos por los cuales se crea el tribunal acá en el Perú? Tenemos que los reyes, los monarcas, utilizaron la Inquisición para defender la pureza de la fe católica y su poder político, en base a lo cual cimentaron la unidad española. Tenemos también el antisemitismo imperante en España, que fue trasladado al Nuevo Mundo junto con los conquistadores. Tenemos también las rivalidades entre españoles y portugueses por la conquista de América. En 1492, España expulsa de su territorio a numerosos judíos, los cuales se refugiaron en Portugal. En esta pintura observamos el puerto del Callao amurallado con el fin de defenderlo de los ataques de los piratas. Podrían ser franceses, ingleses, etcétera, quienes saqueaban embarcaciones y también ciudades. En la parte inferior tenemos la representación de un penitenciario que está usando el traje de San Benito, que era una túnica amarillenta con una cruz invertida de color rojo tanto en el pecho como en la espalda. Y este es el llamado cucurucho, que venía a ser acá la cruz, la desviación de la fe. Tenemos acá el escudo del tribunal. Tenemos la cruz que representa la fe católica, tenemos la espada que representa la justicia y tenemos acá el ramo del olivo que simboliza el perdón. Tenemos que la Inquisición inició sus acciones acá en el Virreinato del Perú en 1570, siendo virrey del Perú Francisco de Toledo, aquel que mandó a ejecutar a Túpac Amaru I. Esta institución, el tribunal, procesaba a supuestos herejes, sean blancos, negros, mulatos y mestizos, mas no así a los indígenas, porque estaban en proceso de evangelización. ¿Qué significa Túpac? El nombre Túpac Amaru es un nombre en quechua que significa serpiente resplandeciente. Acá tenemos la pintura del artista Eugenio Lucas, ¿no? Que están condenados por la Inquisición. Los montaban en un burro y los paseaban por las calles, por las plazas principales, con el torso desnudo y usando el llamado cucurucho. Tenemos que la Inquisición inició sus acciones, como ya lo hemos señalado, en 1570, ¿no? Tuvo una existencia de 2 siglos y medio hasta 1820. Procesó a 1.477 personas en 1.526 juicios. Los delitos contra la fe, judaizantes,
blasfemias y protestantes sumaron 445, en tanto que los delitos contra la moral, llamamos bigamia, proposiciones, brujería, adjurios, falsos sacerdotes, llegaron a 1032. La bigamia era cuando los españoles venían acá al Perú, pero ya se habían casado en España y se volvían a casar acá en el Perú. Eso estaba prohibido. Tenemos que las sentencias a muerte fueron de dos formas: en la hoguera y la pena del garrote. Los inquisidores actuaron con mayor dureza contra los judaizantes, denominados despectivamente marranos, a quienes se les denominaba judaizantes, a los judíos que se habían convertido al cristianismo por medio del bautizo, pero que de manera clandestina practicaban la religión ancestral, la de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos, etc. Acá tenemos un proceso importante del Tribunal Limeño denominado la Gran Complicidad, que culminó el 23 de enero de 1639. Sumaron 185 casos, 23 condenados a muerte. Entre 1570 y 1630, la Inquisición condenó a muerte a 10 judaizantes, entre ellos al rabino, o sea, al padre, Manuel Bautista Pérez, quien era un hombre muy acaudalado en aquella época, a Juan y Francisco Maldonado de Silva, Jorge Núñez. Incluso hay una novela llamada La Gesta del Marrano, si les interesa el tema. También tenemos el caso de la única mujer que fue condenada a muerte por la Inquisición. Es la española judaizante María Francisca Ana de Castro, que fue también la última persona sentenciada a esta pena por dicho tribunal. Los luteranos, en su mayoría, eran corsarios o piratas que fueron utilizados por potencias europeas como Inglaterra, ¿no?, para saquear embarcaciones, establecer puntos de penetración en el Nuevo Mundo y asegurar su control sobre los mares. Tenemos el caso del primer condenado a muerte, que fue el francés Mateo Salado en 1573. Él vivía en una huaca y de esa huaca se podía observar parte del puerto del Callao, por lo cual fue considerado como un espía. Hoy en día esa huaca lleva su nombre, la huaca Mateo Salado, que queda entre los límites de Pueblo Libre y Breña. Este es un caso sui generis. El fraile dominico, catedrático de teología y rector de la Universidad de San Marcos, estamos hablando de Fray Francisco de la Cruz, fue condenado al quemadero acusado de alumbrado. Según las autoridades, quería proclamar a su hijo rey del Perú y por lo tanto él ungirse papa de la nueva iglesia. A quienes se les llamaba alumbrados, a las personas que señalaban que hablaban directamente con Dios y por lo tanto no necesitaban de intermediarios ni de dogmas, etc. Observen ustedes este artesonado con pequeños detalles, pero que lo hacen hermoso. Es de estilo barroco, hecho de roble, data del siglo XVII, antes de la destrucción de Lima por el cataclismo del 28 de octubre de 1746. Este cataclismo, como ustedes saben, prácticamente casi borra todo Lima, que fue en la noche, a las 10 de la noche. Acá podemos ver sus pequeños detalles. Esto todavía lo tenemos acá en el museo. El museo está en plena restauración, así que se espera que en los próximos meses ya abra sus puertas, disculpen. Acá vemos la representación de la pena del garrote. Tenemos a dos procesados por sostener proposiciones contrarias a la fe que fueron condenados a muerte. Entre ellos tenemos a Juan Fernández de las Heras en 1595, que decía ser una de las personas de la Santísima Trinidad,
Y también tenemos al bachiller Juan Bautista del Castillo, que fue el único limeño condenado a esta pena en la historia de este tribunal, quien públicamente difundió sus proposiciones contrarias supuestamente a la fe. La distancia entre España y el virreinato del Perú y el contacto de los españoles con los indígenas facilitó la multiplicación de los casos contra la moral, tales como bigamia, brujería, adjurio, falsos sacerdotes, etc. Observen ustedes, acá tenemos la pintura de Goya, Francisco de Goya, llamada El Conjuro. Este viene a ser el pasaje secreto en el tribunal, en la Casa Museo. Este viene a ser las celdas subterráneas. Acá tenemos la representación de sacerdotes. Debemos señalar lo siguiente, que acá, en el virreinato del Perú, no se mandó a la hoguera a las brujas. Eso se dio o eso se practicó en otros reinos. En el Perú lo que se hacía era enviarlas, digamos, a los hospitales para que ayuden. Así, aunque nos parezca increíble, pero ese era su castigo hacia estas personas. Esta viene a ser la representación de un juicio, esta es la llamada sala de audiencias, ¿no? Tenemos acá a dos inquisidores, este es un fiscal civil, este viene a ser el acusado, y la cruz que representa la fe católica. Los denunciantes debían aportar pruebas o testimonios que avalasen sus declaraciones. De existir al menos 3 testigos, se daba inicio al juicio. Los acusados de herejía eran sometidos a una serie de audiencias para precisar sus responsabilidades y de esta manera hacerlos delatar a sus cómplices. Miren ustedes, este es un hermoso artesonado que conservamos de aquella Lima virreinal. El artista fue Cristóbal de Vargas. Su estilo es rococó. Se utilizó cedro de Nicaragua. Data de la reconstrucción del local tras el cataclismo de 1746. Tiene más de 30.000 piezas. Se caracteriza porque no usa clavo alguno ni goma. Observen ustedes elementos marinos. Los vamos a ver acá más cerca, como la concha de abanico. Observen ustedes. Que representa la fecundidad. Tenemos también acá las flores, la cruz de los dominicos. Esta es la Cámara de Tormentos. La Inquisición no inventó ninguno de estos tormentos. Los inquisidores, tal y como lo hacen los tribunales civiles, podían utilizar cualquiera de estos tormentos para que el acusado confiese el delito. Esta es una pintura del artista peruano Jorge Salazar. El tema es inquisitorial. Pueden ustedes observar a la persona usando el cucurucho. Acá tenemos el colgado. Diferentes escenas de historia universal tenemos acá. Esto podría ser, por ejemplo, la Revolución Francesa, la libertad, etc. Estos vienen a ser los principales instrumentos de tortura que se aplicó acá en el Virreinato del Perú, en la Inquisición. Tenemos el potro. El acusado era inmovilizado, amarrándole sus extremidades superiores e inferiores que iban unidas a una cuerda, a esta rueda. El verdugo hacía girar la rueda y se estiraban las extremidades en sentido contrario. Siempre tenía que existir un médico. Acá tenemos la garrucha. Sujetaba al acusado con los brazos en la espalda mediante una soga movida por una garrucha y lo subían lentamente. Cuando estaba a una determinada altura, lo soltaban bruscamente y lo detenían antes de que tocase el piso. Muchas veces, para que el dolor sea más fuerte, le ponían acá en los pies pesas. Acá tenemos el castigo del agua. El acusado era colocado
En esta mesa le ponían un trapo en la boca, deslizándolo hasta la garganta. Luego el verdugo empezaba a verter agua, produciéndole la sensación de ahogamiento. Estos son otro tipo de castigos que se utilizó. Acá tenemos los azotes, mínimo 50, pero dependía muchas veces del estado de salud de la persona. Acá tenemos los cepos, que se inmovilizaba a la persona. Estos instrumentos se siguieron utilizando en haciendas y cárceles en pleno siglo XX. Acá tenemos, aunque se aprecia muy poquito, tenemos los llamados pregoneros, que eran estas personas montadas a caballo, que iban acompañadas de música, se dirigían a las plazas principales, invitando a la población a que asista a la leída del auto de fe. En ese tiempo, recordemos que todavía no existía la imprenta, por lo tanto, ellos tenían que salir a pregonar. Así también se pregonaba las leyes o los acontecimientos principales de aquella época. Acá tenemos el auto de fe. Era la ceremonia de demostración del poder religioso. Mientras los procesos inquisitoriales se realizaban secretamente, las sentencias se leían públicamente en los autos de fe, que se solían realizar acá en la Plaza Mayor de Lima, donde está Palacio Gobierno, o la capilla de la Inquisición o en la iglesia de Santo Domingo. La Inquisición realizó 50 autos de fe en los que sentenció a 1.477 personas. En 32 casos aplicó la pena de muerte, la mitad quemados vivos y los otros a la pena del garrote. Observen ustedes, esta era una procesión que salía muy de madrugada de la casa de la Inquisición, o sea, de donde está entre la cuadra 5 y la cuadra 2 de la avenida Bancay, 5 el Jirón Junín. Venían acá muy de madrugada, entraban a la plaza de armas, se producía acá una misa. Terminada la misa, se dictaba la sentencia. Observen ustedes esta casa de acá al fondo. Primero fue la casa de Francisco Pizarro, luego la casa de los virreyes. Hoy en día, Palacio de Gobierno. Observen ustedes acá, este venía a ser el Cabildo. Hoy es la Municipalidad de Lima. Acá todavía tenemos la pila, la conservamos. Tenemos que la Inquisición entró en decadencia a mediados del siglo XVIII. Nuevas corrientes de pensamiento surgieron en Europa, como la Ilustración que llegó al Nuevo Mundo. Estas ideas sirvieron de fermento a nuestra gesta libertaria. Recordemos que a fines del siglo XVIII, la obra Comentarios Reales de los Incas, del célebre mestizo Gómez Suárez de Figueroa, quien se autodenominó Inca Garcilaso de la Vega, fue prohibida por la corona al considerarla peligrosa a sus intereses. La Inquisición fue abolida por las Cortes de Cádiz el 22 de febrero de 1813. En 1814 regresa el rey Fernando VII al trono, dispuso su restablecimiento, pero su existencia fue más bien en un sentido nominal. Podemos señalar, ya finalizando esta primera parte, que la Inquisición fue la defensora de la fe católica, de los valores morales y al mismo tiempo de la sociedad en aquella época. Bien, vamos a entrar a la segunda parte, ya la etapa republicana. El historiador Raúl Porras nos dice que el término Perú no procede del quechua ni del castellano, sino más bien de un mestizaje idiomático que derivaría del nombre de un cacique virú, cuyos dominios estaban ubicados al sur de Panamá. Con el tiempo se convirtió en sinónimo de riqueza y se solía decir vale un Perú. Recordemos que cuando llegan los españoles no llegan al Perú, llegan a un imperio, al imperio del Tahuantinsuyo, que estaba en completa decadencia. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 .
Observen ustedes esta hermosa escultura que se encuentra en la puerta principal del Palacio Legislativo del Congreso. Acá podemos ver tres féminas. Esta fue hecha por el artista piurano Luis Felipe Agurto en 1917 y la denominó la Constitución. La fémina que está acá en el trono, que está más alta que estas dos, es llamada la Constitución, que la lleva la Constitución en su mano derecha. En su mano izquierda lleva una tea encendida, pidiendo la iluminación divina hacia nuestros congresistas. Representa la justicia, representa las leyes. Y estas vienen a ser las Fuerzas Armadas que están subordinadas a la Constitución. ¿Qué tenemos acá? La leyenda griega, los dioses de la leyenda griega, que hoy en día estamos viviendo. Cuando no respetamos las leyes, cuando no respetamos la justicia, cuando no respetamos la Constitución, vivimos en una anarquía. Que aparece Poseidón, el dios del mar, los mares. Hemos visto ya en nuestra primera actividad que el proceso independentista comprende dos aspectos. Tenemos el aspecto de las armas y el aspecto ideológico, ese es el interno, y el externo vienen a ser las ideas de la Ilustración, de la escolástica, tenemos de la invasión de España. Como ya hemos visto que este proceso libertario complejo se inició con la revolución liderada por el curaca mestizo Túpac Amaru II y la afrodescendiente Micaela Bastidas, un 4 de noviembre de 1780. Varios historiadores señalan que esta fue la rebelión más grandiosa de toda Sudamérica. Y desde el punto doctrinario tenemos con la obra del jesuita arequipeño Juan Pablo Vizcardo y Guzmán y su carta a los españoles americanos. A pesar de la derrota de esta lucha, continuó con las conspiraciones que fueron movimientos anticoloniales, y también tenemos con la batalla de Junín y Ayacucho, que prácticamente desde el inicio de Túpac Amaru hasta la batalla de Ayacucho fue una guerra civil. Fue una guerra prácticamente entre peruanos. En Ayacucho destacó el papel del gran mariscal José de la Mar, quien fue representante del primer Congreso Constituyente. Él fue elegido cuando se retira Bolívar del Perú, presidente de la Junta Gubernativa, luego sería nombrado presidente constitucional del Perú. Él también fue defensor de la peruanidad cuando Bolívar nos declaró la guerra exigiéndonos la entrega de Tumbes, Jaén y Maynas. Acá tenemos a dos miembros del primer Congreso Constituyente. Estamos hablando del chachapoyano, abogado, sacerdote, doctor Toribio Rodríguez de Mendoza, miembro del primer Congreso Constituyente del Perú, 20 de septiembre de 1822. Él fue rector de la Universidad de San Marcos y varias veces rector del Colegio Carolino, donde se difundían las ideas libertarias. Acá tenemos al padre de la medicina peruana, tenemos a don Hipólito Hernández, quien también fue miembro del primer Congreso Constituyente del Perú. Como ya hemos señalado, que la gesta emancipadora fue una cruenta guerra civil. Esta guerra dividió a la población. Esposos, amigos, hijos, familiares se enfrentaron unos contra otros. Los realistas eran partidarios de la fidelidad al monarca y los patriotas que creíamos en el derecho de gobernarnos nosotros mismos, la democracia basada en la soberanía popular y la división del poder en tres instituciones autónomas, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. El general San Martín mantuvo comunicación clandestina con los patriotas, quienes le informaron que la inmensa mayoría de la población del Perú estaba a favor de la independencia y que se necesitaban armas. San Martín llegó al Perú por la bahía de Paracas un 7 de septiembre de 1820. 2 años después, cuando se despide el Perú,
El 70% del ejército patriota y el 100% de los miles de montoneros y guerrilleros que lo apoyaban eran peruanos. Ello demuestra que los protagonistas principales de nuestra independencia fueron los hombres y mujeres comunes y corrientes de nuestro pueblo, muchos de ellos sin saber leer y escribir. Acá tenemos al coronel Andrés Reyes, y se lo digo ya ahora, fue el primer presidente del sistema bicameral. Él fue el presidente de la Cámara de Senadores. No me pongan, por favor, otros nombres. Revisen, si es que ya han contestado y han puesto otro nombre, revisen eso, por favor. Tenemos que en diversas ciudades se declaró la independencia antes que en Lima, comenzando por el pueblo de Supe, un 5 de abril de 1819, que fue liderada por el coronel Andrés Reyes. Más tarde, luego se independizarían otros pueblos, especialmente del norte, por ejemplo, Guayaquil, que entonces pertenecía al Perú, Ica, Huamanga, Huarmey, Huancayo, Jauja, etc. Tenemos acá a un personaje importante, a don José Faustino Sánchez Carrión, también llamado el señor de Zipán, iba a decir. Acá el proyecto él señala que durante la gesta emancipadora peruana, en medio de tensos e intensos debates, se plantearon como formas de gobierno la monarquía constitucional al estilo inglés, apoyada por San Martín y Monteagudo, y la república establecida por el primer Congreso Constituyente, que fue prácticamente liderada por este trujillano, por don José Faustino Sánchez Carrión. El historiador Basadre nos dice que fue el hombre más inminente de la emancipación peruana, don José Faustino Sánchez Carrión, llamado también el solitario de Sayán. Él fue defensor de la democracia representativa republicana. ¿Por qué? ¿Qué cosa es el sistema representativo republicano? Porque es la única forma hasta ahora creada por el hombre que garantiza nuestras libertades y derechos. Sánchez Carrión pensaba que por nuestro carácter los peruanos seríamos excelentes vasallos y muy poco ciudadanos. San Martín asumió la autoridad política con el nombre de protector del Perú. Él apoyó como sistema de gobierno, ya hemos señalado, la monarquía constitucional, pero hubo oposición a dicho sistema y comprendió en un gesto, digamos, democrático, que los peruanos podíamos decidir nuestro futuro político entre una monarquía constitucional o una república. Por ello convocó a un congreso de representantes el 27 de diciembre de 1820, con toques de campanas y cañonazos, anunciaron la instalación del primer Congreso Constituyente el 20 de septiembre de 1822 en la entonces capilla de la Universidad de San Marcos. San Martín ingresa a este recinto, da un discurso, renuncia al mando y se despide del Perú. Los congresistas eligieron su primera mesa directiva, que estuvo presidida por el sacerdote, abogado arequipeño Francisco Javier de Luna Pizarro. Ese fue un congreso unicameral, es decir, una sola cámara. Señalan que esta fue una asamblea, al menos en sus primeros tiempos, de un congreso de hombres ilustres. En cuanto a sus ideas, fue un congreso republicano. Ese mismo 20 de septiembre de 1822, el Congreso aprobó un decreto que estableció la soberanía nacional, lo que implicó el establecimiento del Estado peruano, que se señala que ya el Congreso Constituyente del Perú estaba solemnemente constituido e instalado, que la soberanía residía esencialmente en la nación y su ejercicio en el Congreso que legítimamente la representa. Con este decreto se terminaba con el gobierno español
y se daba paso a la República Peruana. Por establecer el Estado peruano, es por eso que a los congresistas se les denomina padres de la patria. Las primeras tareas del primer Congreso Constituyente fue establecer el Estado peruano, aceptar la renuncia del general José de San Martín e inmediatamente nombrar una junta gubernativa porque se había producido un espacio, digamos, un vacío de poder. Y este estuvo conformado por 3 congresistas, José Lamar, que fue encargado del poder ejecutivo. Asimismo, el Congreso debía de conseguir los medios para asegurar la independencia, aprobar leyes que normaran los poderes ejecutivo y legislativo y nuestra primera Carta Magna, entre otros aspectos. Tenemos acá a miembros del primer Congreso Constituyente, del Congreso Constituyente, que fue que tuvieron una destacada actuación en acciones militares. Acá tenemos al gran mariscal José de la Mar, quien participó en las batallas de Junín y especialmente en Ayacucho, donde tuvo una destacada actuación. Dirigió la defensa nacional cuando Simón Bolívar nos declaró la guerra. Tenemos al gran mariscal Ramón Castilla, quien organizó y entrenó a los húsares del Perú, cuyos integrantes transformaron la derrota en victoria. Fue 5 veces presidente del Perú, fue también presidente del Senado y él fue el que dio la libertad a los esclavos. También tenemos a otro gran héroe nacional, tenemos a don Miguel Grau Seminario, héroe máximo de la Marina de Guerra del Perú, quien solicitó a su Cámara de Diputados la reducción de los sueldos de los diputados por la crisis económica que vivía el país. Un 24 de febrero de 1825, el Congreso aprobó los símbolos patrios, la bandera, el escudo, el gran sello, el pabellón, el estandarte y la escarapela, pero es el artículo 49 de la Constitución que considera a los 3 primeros como símbolos de la patria. Tenemos que los primeros congresos fueron unicamerales. Es la Constitución de 1828, la que establece el primer Congreso bicameral, el que se instaló en 1829. La Cámara de Diputados funcionaba aquí, en el local de la Universidad de San Marcos. Sus miembros eran elegidos por las provincias, mientras que el Senado sesionaba en el local de la Inquisición y los senadores eran elegidos por las capitales de los departamentos. Tenemos acá la sala de sesiones de la Cámara de Diputados en la entonces Universidad de San Marcos. Tenemos que el Congreso de la República, desde su establecimiento hasta la actualidad, en 353 oportunidades, ha elegido a sus presidentes. Presidentes de las cámaras unicamerales tenemos 153, presidentes del Senado 112 y presidentes de diputados 108. Hemos tenido 344 presidentes varones y hasta el momento contamos con 8 mujeres en dicho cargo. Viene acá en la sala de audiencias que hemos visto en la primera parte de la Inquisición, luego pasó a ser la sala del Senado. Acá sesionaba la Cámara de Senadores. Esto es lo que se llamaba en ese entonces los pasos perdidos del Senado. Observemos acá que en las paredes cuelgan los retratos de los presidentes de aquella época. Tenemos que periodificar la historia del Congreso de la República, supone enfrentarse a las dificultades provenientes de nuestra historia. Por ejemplo, las continuas rupturas del orden constitucional, pero es necesario para entender nuestro pasado y también nuestro presente. Entramos a lo que es democracia. En esa época las elecciones eran poco transparentes y se solían convertir en verdaderas batallas campales con el fin de tomar el control de las mesas. Los sectores desplazados presentaban ante el Congreso actas electorales paralelas denominadas dualidades o trialidades. Acá tenemos personajes importantes de aquella época.
Tenemos acá a Francisco de Paula González Vigil, Bartolomé Herrera, Manuel Bartolomé Ferreiros, Juan Manuel Valdés, el afrodescendiente, y acá tenemos a don Ricardo Palma. Algunas líneas sobre Francisco de Paula González Vigil, quien nació en Tacna, fue clérigo y político, fue representante del liberalismo, 20 años director de la Biblioteca Nacional. Cuando fue vicepresidente de la Cámara de Diputados, se hizo célebre por su famoso discurso titulado Yo acuso, yo debo acusar, denunciando al entonces presidente de la República, Agustín Gamarra, por haber violado la Constitución. Francisco de Paula González Vigil escribió defendiendo la separación de la Iglesia del Estado, lo que le valió la excomunión papal en 3 ocasiones. 6 de sus libros fueron incluidos en el Índice Prohibido. En 1975, al cumplirse un centenario de su muerte, la Santa Sede le levantó la excomunión. Acá tenemos otro personaje importante, el afrodescendiente Juan Manuel Valdés, quien fue diputado suplente. Fue el primer afrodescendiente que ingresó a la Universidad de San Marcos a estudiar medicina. Fue protomédico general del Perú y rector del Colegio de Medicina de San Fernando, autor de numerosas obras de su especialidad, así como de literatura y religión. Fue uno de los iniciadores de la literatura independiente. Un hecho lamentable ocurrió en el local del Senado. El 16 de noviembre de 1878 fue asesinado por la espalda en el local de la Cámara el presidente del Senado, Manuel Pardo, quien fue el primer civil elegido presidente de la República en 1872. Luego tenemos la democracia censitaria. Este tipo de democracia consolidó el poder de los más adinerados. Este periodo abarca desde la denominada República Aristocrática hasta la culminación del onceño liguista. Acá tenemos a representantes: Guillermo Billinghurst, quien sería presidente constitucional del Perú. Acá tenemos al padre de la arqueología peruana, don Julio Cetello, fue 2 veces congresista. Acá también tenemos a Héctor Cornejo. Disculpen. A Héctor Cornejo. Y acá tenemos al periodista del diario El Comercio, don Antonio Miro Quesada. Después de la caída de Leguía, se reformó la legislación electoral. Se dispuso que votasen todos los varones alfabetos y se formó el registro electoral. En este periodo tuvieron destacada actuación. Acá tenemos a Manuel Seoane, acá tenemos a Fernando León de Vivero, de Ica, 5 veces presidente de la Cámara de Diputados, y al entonces presidente de la República, 2 veces presidente constitucional de la República, don Fernando Belaúnde Terry, quien fue también primero diputado. Luego vendría la democracia mixta alfabeta. El establecimiento del sufragio femenino en nuestro país fue consecuencia de una tendencia internacional favorable iniciada en 1893 en Nueva Zelanda, el primer país que aprobó el derecho de las mujeres a elegir, pero a ser elegidas recién lo hizo en 1919. Recordemos que nuestra Constitución de 1933 estableció el derecho de sufragio femenino, pero limitado a elecciones municipales. Nuestras primeras alcaldesas fueron Dora Madueño Bedoya, de la provincia de Huancané, Puno, y Angélica Sembrano, de Urubamba, Cusco. El 7 de septiembre de 1955, la ley 12391 otorgó la ciudadanía a las mujeres que supiesen leer y escribir, igualándolas con los hombres, lo que significó el reconocimiento de su ciudadanía y el derecho a participar en la vida política y social del país. Ahora tenemos a nuestras primeras congresistas, una senadora y 8 diputadas. Acá tenemos que están departiendo con el entonces presidente Manuel Pardo. Luego tenemos la democracia universal, la universalización del derecho de sufragio
sufragio conseguida por la Constitución de 1979, presidida por entonces el don Víctor Raúl Haya de la Torre, sentó la base de la transformación de nuestra democracia. En esta foto vemos acá al entonces doctor Luis Bedoya Reyes, del Partido Popular Cristiano, tomando juramento al presidente de la Asamblea Constituyente, don Víctor Raúl Haya la Torre. Ilustres parlamentarios de aquella época, tenemos acá a Luis Alberto Sánchez, acá tenemos a Cornejo, creo que es Cornejo Chávez, acá tenemos al de Acción Popular, Álvaro Landini, acá tenemos a don Jorge del Prado del Partido Comunista. Unas líneas sobre este personaje, Luis Alberto Sánchez. Luis Alberto Sánchez fue varias veces rector de la Universidad de San Marcos, él fue periodista, él fue literato, tuvo artículos escribía en Caretas, él también fue primer vicepresidente de la República desde muy temprana edad, digamos de los 40 ya empezó a tener problemas con la vista y estuvo hasta los años, hasta cumplir 90 años, fue congresista, pero ya a partir de los 60 ya dejó de ver y era completamente ciego, pero eso no fue óbice, perdón, para de que él pueda seguir laborando, pueda seguir sirviendo al Perú. Tenemos que la Constitución vigente, aprobada por el Congreso Constituyente Democrático y ratificada por el referéndum del 31 de octubre de 1993, amplió la participación de los ciudadanos. Por ejemplo, declaró nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos. Como vemos a través de la visita guiada que el Congreso de la República ha venido construyendo y transformando nuestra democracia, incluyendo a sectores que antes habían sido marginados, como las mujeres y los analfabetos. Hemos llegado al final de esta visita. No sé si alguien quiere comentario, con mucho gusto. Buenas noches, señorita Priscila. Yo soy Carmen Luzmila Ventura, Misiauri. Y mi problema es que también yo tengo también un poco problema de la vista y no encuentro el cuestionario, pero sí me encanta lo que está hablando de la Inquisición, de que como el presidente había un congresista, también un periodista que era ciego, así, pero seguía, ¿no? Luis Alberto Sánchez. Luis Alberto Sánchez. Y yo no puedo, no se lo encuentro porque ahorita estoy buscando el cuestionario para llenar, pero no importa. Estoy aprendiendo, ¿no? Y no, creo que me ha dicho que tengo que llenar, pero no encuentro, será en el correo, no sé, no lo veo aplastado todo y no encuentro. Yeah. Bueno, Ventura, gracias. La Sí. felicitamos, y qué bueno que usted siga adelante, qué bueno que usted siga culturizándose, que eso es importante Sí, en nuestra vida. claro. Y sí, mire, si usted entra al curso de historia, ahí van a encontrar 3 actividades más la presentación. Usted ingresa a la actividad 1, ahí hay una pregunta y también están las lecturas en la actividad 2 y en la actividad 3. Pero bueno, es importante, como usted lo ha señalado, que esta visita le ha servido mucho y que, bueno, esperamos Mucho, que a excelente, todos los excelente. a los jóvenes que están también con usted, que estamos todos esta noche, también les haya servido esta visita. No sé Gracias. si No a importa el usted, certificado, gracias. lo que vale es que aprender, no importa el Así certificado, es. pero lo que vale es aprender para mí. Gracias. Gracias a usted por estar con nosotros esta noche. Señorita Sí. Priscila, también hacerme presente. Mi nombre es Carlos Miguel Leo Medina. Como expliqué de un inicio, por motivo de salud no pude escuchar las 2 primeras actividades. Voy a ingresar para ponerme en la plataforma y agradecerle sinceramente la paciencia. Y como dijo la señora, yo también tengo 58 años y como se dice, nunca es tarde para aprender. Por Indudablemente supuesto. de que hay muchas cosas que incluso en el colegio, algunas cositas que usted está diciendo que no se había visto. Pero sinceramente le agradezco y sobre todo, al igual que todas las personas que están escuchando y mayores que somos, lo que somos mayores y lo que son menores, muchachos todavía, que aprovechen esta oportunidad.
que aprovechen esta oportunidad porque sinceramente nosotros al menos a la edad que tenemos quizás podamos entender, pero no ustedes que tienen la mente más frágil, están muchachos, todo, eh, vean y aprendan esto que es importante. No quiero Así es. ahondar, decir muchas cosas, pero solamente agradecerle, señorita Priscila, y que Dios la bendiga. Bendiciones. Gracias, gracias a ustedes, la verdad, gracias por estar ahí, gracias por estar en el curso. ¿Algún otro Historiadora, comentario? en el chat de la reunión hay, se han formulado unas preguntas de Virginia Mercedes Salazar Llerena. Dice, ¿por qué los llamaban los pasos perdidos? Ya. Miren, eso de los pasos perdidos no solamente está en el Congreso, sino hay en otras instituciones y también en el mundo. En el mundo también hay congresos que también llaman los pasos perdidos. No hay una sola definición. Se dice que en eso de los pasos perdidos era porque la gente ingresaba a conversar, a esperar a sus congresistas para poder conversar con ellos. Otros es de que los congresistas cuando estaban en sesión salían de la sesión y se reunían acá en ese espacio llamado los pasos perdidos para ponerse de acuerdo y luego ingresar a la sesión ya con una idea determinada, ¿no? Por eso es que tiene usted pasos perdidos en el Ministerio de Justicia, también hay, tengo entendido, en una zona llamada el ferrocarril. Es decir, que no es que, como escuché la otra vez a una congresista a una ex congresista señalar, era porque había una especie de eco. No, no había ningún eco. Simplemente es ese espacio un poco largo que se tiene en el Congreso de la República y que ahora es llamado el pasaje de los presidentes, porque ahí están ahora los bustos de los presidentes de la Asamblea Constituyente desde 1822, y servía para reunirse con los ciudadanos, de los congresistas con los ciudadanos y asimismo de los congresistas mismos. Ese era el llamado pasos perdidos. Finalmente Gracias. tenemos la Sí, pregunta de muchas Iliana. De Iliana. gracias. ¿Por qué le dicen a los congresistas padres de la patria? Dice Iliana. Bien. Se dice los congresistas padres de la patria desde 1822 porque establecieron el Estado peruano. Recordemos lo siguiente, la independencia, proclamada la independencia del Perú, viene el gran dilema para nuestro país. ¿Qué tipo de gobierno tenía que adoptar nuestro país? Entonces, San Martín, que en un inicio era republicano, cuando llega acá al Perú, se da cuenta de que no existía, podrían haber hombres muy ilustrados, muy inteligentes, muy cultos, pero no encontró a la persona líder que tuviera una estrategia para poder dirigir al país. Asimismo, se señala de que 3 siglos que hemos estado sometidos a un sistema monárquico, no era tan fácil dar el salto inmediatamente a otro tipo de gobierno. Por eso que San Martín, él esperaba, él pensaba, él quería de que se fuera despacio, despacio, y él incluso mandó una comisión a Europa para traer acá a un príncipe. Entonces hubo una oposición que estuvo comandada por Francisco Javier de Luna Pizarro, por José Faustino Sánchez Carrión, por Foción Mariátegui, por Tudela y otros más, que señalaban que debería tener un sistema republicano. Es decir, de que los peruanos ellos mismos elijan a sus representantes, elijan a sus autoridades. Entonces ellos exigen al general San Martín de que establezca el Congreso, que convoque a elecciones congresales. Es por ello que San Martín convoca a elecciones un 27 de diciembre de 1821 y al año siguiente, el 22 de septiembre de 1820, el 20 de septiembre de 1822, se inaugura el Congreso, el primer Congreso unicameral. Y es ahí donde se debate qué tipo de gobierno debería de adoptar el país y se vota por el sistema republicano, que es el que garantiza nuestras libertades y nuestros derechos. Y es este sistema que hasta hoy en día
lo tenemos. Entonces, por dejar ya desde ese momento, dejamos de ser virreinato y ya nos convertimos en un Estado soberano, en un país libre. Ya somos Perú. Es por eso que a los congresistas se les denomina padres de la patria. Bien, no teniendo más preguntas, se da por concluida esta estación. Agradecemos a la historiadora Priscila Rojas por la visita virtual guiada al Palacio Legislativo. De la misma forma, agradecemos a todos los participantes. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad.